el doctor Paul Espino Alvarado, que es neurólogo egresado de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos de Lima, fellow clínico en epilepsia y en electroencefalografía del Hospital Universitario de Western University en London, Ontario, en Canadá, y parte de la rotación del programa de epilepsia genética de adultos en la Universidad de Toronto, creo que con la doctora Andrade, miembro de la Liga Canadiense de Neurofisiología, así como de la Liga contra la Epilepsia Canadiense. Le doy paso al doctor Espino. Muchas gracias por su asistencia. Muy buenos días con todos. Quería saber si están viendo mi presentación. Sí, la vemos perfecto. Ok, en primer lugar, agradecer por la invitación al comité organizador y también agradecer a la doctora Daniela Andrade. Sí, yo estuve con ella en Toronto y fue ahí que nace un poco o se incrementó mi interés por esto de genética y epilepsia y ella fue la que me contactó con el comité organizador y bueno, por eso estoy aquí ahora para dar esta charla de SYNGAP1, cuál es el fenotipo que podemos ver en los pacientes adultos. Esta es la agenda que he preparado, haré una pequeña introducción, mucho de lo que voy a decir quizás ya se ha dicho, así que voy a pasarlo un poco rápido. Luego quisiera dar un pequeño comentario acerca de las encefalopatías epilépticas y del desarrollo de etiología genética en adultos. Luego pasaré a enfocarme a SYNGAP1 y sus manifestaciones en adultos, no solo acerca de epilepsia, sino, como ya bien se ha mencionado, los otros factores o las otras asociaciones, las otras comorbilidades que se ven en pacientes con SYNGAP1. Y al final daré algunas palabras acerca de la transición clínica que tienen los pacientes con epilepsia que van de pediatría hacia el neurólogo de adulto. Eh, ya esto se ha dicho, creo, que el gen de SYNGAP1 fue descrito por primera vez en 1998 y esto nos lleva a la reflexión que todos los pacientes que nacieron antes de 1998 no tuvieron ninguna chance de ser diagnosticados de esta etiología genética. Y peor aún, por decirlo de alguna forma, pasaron muchos años, alrededor de 10 años, para que se reporte que las mutaciones en SYNGAP1 están asociados o se fueron descritas en pacientes con discapacidad intelectual no sindrómica, esto ya también se mencionó antes, y de estos 3 pacientes que reportaron, al menos 2 de ellos tenían epilepsia, pero el enfoque no fue por la epilepsia, sino fue más por la discapacidad intelectual, y no fue después de algunos años más, en el 2013, en donde con estos 2 artículos que se descubrieron series pequeñas de pacientes con SYNGAP1, como que empezó a hablarse de SYNGAP1 y su relación con la encefalopatía epiléptica y del desarrollo. Esto creo que ha sido explicado extensamente previamente. Solo diré, y quiero hacerlo en palabras muy básicas, de cómo es la función normal de la unión sináptica y cómo funciona la proteína SYNGAP1 aquí, que sabemos que está en altas cantidades en la región postsináptica de la unión sináptica y forma un complejo con otras proteínas para los receptores de glutamato, como que son los NMDA, pero ejerce una regulación sobre unas proteínas más pequeñas, las proteínas RAS, y que al final esta se cree que es una regulación negativa que hace de que los receptores de glutamato, los otros receptores, los receptores AMPA, se unan a la membrana y puedan recibir el glutamato. Entonces, cuando se pierde esa regulación negativa de SYNGAP1, aquí tenemos el diagrama de la mutación cuando esta proteína se ve afectada, entonces se pierde esa función, se pierde esa regulación negativa y por ende se cree de que hay una mayor expresión de los receptores AMPA que reciben el glutamato y por eso hay ese desequilibrio entre la parte excitatoria y la parte inhibitoria y eso hace de que los pacientes tengan una mayor predisposición a sufrir de crisis epilépticas, pero también el gen está asociado en lo que es la potenciación a largo plazo en lo que son las comunicaciones sinápticas, que tiene que ver mucho con la memoria y con el aprendizaje. El espectro clínico de los pacientes con SYNGAP1, con mutaciones en el gen SYNGAP1, es variable, esto ya también se ha dicho. El, yo diría que el sine qua non es incapacidad intelectual, porque casi el 100% de los pacientes presentan al menos una discapacidad intelectual que es moderada a severa. Hay problemas de lenguaje y también la epilepsia es un desorden, es algo también muy común y que afecta, dependiendo de la serie, en las primeras series hablaban de más de 85%, hay algunas series que te hablan de 97% y como también se mencionó antes, esto varía. Hay muchos rasgos de que los pacientes pueden tener autismo
Y algo que es muy importante y muy frecuente es que hay conductas anormales con muchas autolesiones y también esto que es algo característico es que tienen un umbral al dolor bastante alto. Por otras cosas que también se ven en estos pacientes son problemas en la alimentación, problemas de sueño, hipotonía, como bien también ya se describió, sobre todo hipotonía en la región axial o en la región facial, problemas de la marcha y anomalías ortopédicas. Pero antes de hablar de SYNGAP1 en adultos, decir algunas cosas sobre encefalopatía epiléptica y del desarrollo de otras causas o en general en adultos. Nosotros sabemos que las encefalopatías epilépticas y del desarrollo se consideran clásicamente trastornos pediátricos porque la mayoría de la literatura define su fenotipo en la edad pediátrica, porque la edad de inicio es ahí, ¿verdad? Pero como sabemos hay varias causas para la encefalopatía epiléptica y del desarrollo, pero la etiología genética es una de las más frecuentes. Gracias a diferentes avances, ahora no es poco común encontrar pacientes adultos que tienen encefalopatía epiléptica y del desarrollo. Y es más, se ha visto de que muchos de estos pacientes pueden presentar a veces características únicas que incluso no fueron descritas cuando estos pacientes estaban considerados como población pediátrica. En este estudio, publicado en el 2022, se realizó una búsqueda en PubMed y encontraron que solo 4 estudios habían descrito el espectro genotípico de pacientes con encefalopatía epiléptica en adultos. Y como ven, el porcentaje de un diagnóstico positivo varió, pero pudo llegar a cerca del 50% cuando se utilizaron procesamientos que evalúan todo el exoma, ¿no? Los porcentajes fueron menores cuando se utilizaron solo los paneles genéticos, pero demostró de que incluso en pacientes adultos con encefalopatía epiléptica y del desarrollo, que no se conoce su causa, hacer el test genético a esta edad también puede darnos resultados positivos que van a tener una repercusión no solo en el tratamiento directo del paciente, en algunos síndromes en específico, pero también en muchos otros aspectos, como ya se ha mencionado antes. En este artículo se describió que el gen que más se ha descrito en adultos o el que más se ha estudiado era el SCN1A, como saben, asociado a Dravet, aunque hay un fenotipo muy diverso con este gen, pero también se mencionó ya el SYNGAP1, que se encontraba al menos entre los primeros 20 genes como causa de encefalopatía epiléptica y del desarrollo en adultos, en esta cohorte de adultos que involucró más de 1000 pacientes. Se ha descrito que existe una falta de información sobre los resultados a largo plazo y es algo que siempre nos vamos a enfrentar con las familias y en algún momento van a preguntarnos qué esperamos con nuestro familiar que tiene SYNGAP1 o alguna otra encefalopatía epiléptica del desarrollo, cuál va a ser su pronóstico a largo plazo y no solo respecto a epilepsia, sino a otras cosas también. Entonces, incluso con SCN1A, que es el gen que más se conoce y el gen que más se ha estudiado, existe una desproporción entre lo que se ha publicado entre la población pediátrica y la población adulta. Por cada 7 estudios publicados en niños, existe solo un estudio publicado en adultos. También se ha descrito por los familiares de pacientes con encefalopatía epiléptica y del desarrollo que encuentran barreras para identificar neurólogos que tengan interés y también a veces decirlo, que tengan el conocimiento adecuado para tratar a pacientes con encefalopatías epilépticas del desarrollo, porque no es tan común que los neurólogos adultos manejemos estos tipos de pacientes. Y esto se vio también en este artículo publicado en el 2014 por Borlot, que habló del nivel de confort. En realidad es un artículo que habla de la transición clínica en los pacientes con epilepsia, pero también se describió el nivel de confort del neurólogo adulto al tratar diferentes formas de epilepsia. Acá tenemos a N, que es el neurólogo adulto, a ANE, el neurólogo adulto epileptólogo, PN, el pediatra neurólogo y el pediatra neurólogo epileptólogo PNE. Y como pueden ver, el neurólogo adulto describió que tan solo alrededor del 10% se siente con esa confianza para poder tratar un paciente con epilepsia o con un paciente con encefalopatía epiléptica y del desarrollo. Si tenían un paciente que tenía un diagnóstico genético, alrededor también de 10% tenían esa confidencia o confianza para tratar a los pacientes y casi alrededor del 15% si es que tenían un paciente con discapacidad intelectual moderada o severa. Esto mejora si es que eran adultos neurólogos epileptólogos,
pero solo alrededor del 50%. Y sí que los pacientes, perdón, sí que los profesionales pediatras tenían un mayor grado de confidencia al tratar a estos pacientes, sobrepasando el 80% y 90%. Entonces, esto refleja de que los neurólogos adultos no estamos tan familiarizados con tratar a este tipo de pacientes. Conocer cómo se comporta el fenotipo de pacientes con encefalopatía epiléptica en la edad adulta es muy importante porque, como mencioné, no siempre las características de estos síndromes que se describen en niños van a persistir en la edad adulta. Ya hay varias publicaciones de que quizás los pacientes con Dravet, los pacientes con encefalopatías epilépticas y el desarrollo por mutaciones en los canales de potasio o en este síndrome del STXBP1, los pacientes adultos quizás tienen un fenotipo diferente a lo que se ha publicado en lo que son los niños. No voy a entrar en detalle de esto, pero sí es que hay algunas características en los adultos en este tipo de síndromes. Importante saber qué abordar en un adulto con encefalopatía epiléptica y del desarrollo. Previamente se había descrito de que en algunos o en la mayoría de uno de estos síndromes, como que a veces se ha reportado que las crisis se reducen, pero hay otros síndromes en donde las crisis pueden incrementar. Se ha descrito también de que a veces aparecen otras comorbilidades o otras afecciones neurológicas como trastornos del movimiento, incluso de que la regresión puede persistir. También debemos considerar cuál es el efecto de tantos años de los pacientes teniendo crisis, cuál es el efecto en lo que es el cerebro y cuál es el efecto de haber estado sometido por tantos años a los medicamentos anticrisis epilépticas también. Y algo que es un tema de debate es saber o pensar de que quizás alguno de estos genes está relacionado a patologías como neurodegeneración. Se ha descrito de que algunas de estas pueden incrementar la cantidad de amiloide o incluso algunas se han asociado a algunas sinucleinopatías, ¿no? Que pudieran explicar por qué tienen tanto trastorno del movimiento estos pacientes. Y entender cómo se comporta los pacientes adultos en estas encefalopatías y del desarrollo luego nos va a permitir dar o generar guías, ¿no? Guías de manejo. Por ejemplo, después de tantas publicaciones en lo que es el síndrome de Dravet, el grupo de trabajo del autor Andrade escribió este artículo en donde de forma muy detallada y práctica da recomendaciones que deben tener los neurólogos adultos para tratar pacientes adultos con síndrome de Dravet. Y eso es como que sería una de las metas en SINGAP 1, conocer mejor qué pasa con los pacientes adultos para luego, conociendo qué es lo que necesitan estos pacientes, poder dar una atención muy personalizada. En el 2022, en su tesis, la doctora Ron Marlene describió de que se habían publicado 300 pacientes y quizás nos quedamos cortos si tomamos en cuenta lo que se ha descrito antes, que hay más de 1000 pacientes con SINGAP1, incluso ya como lo mencionaron, quizás hay un subdiagnóstico de esto, debido a que es un gen relativamente nuevo. Y a pesar de esto, solo en este año, solo 13 pacientes de los pacientes reportados fueron adultos, que representa el 3%. Esta es una tabla que resume lo que se había publicado hasta ese entonces. Acá en realidad solo son 11 pacientes, pero después en el 2019, en el artículo de Blascam, se describen 2 pacientes adultos más. Hasta esa fecha, el paciente con la mayor edad era un paciente de 31 años. La mayoría de las mutaciones eran mutaciones de novo. Los pacientes tenían epilepsia. De estos 11 pacientes, 10 tenían epilepsia y todos ellos empezaron antes de los 3 años. El tipo de crisis que describieron eran tipos de ausencia o crisis mioclónicas, pero con otros tipos de crisis también. La frecuencia de crisis fue muy variable. eh, la alteración o la incapacidad intelectual estuvo presente en todas y al menos fue moderada o severa en todos, y también muchos de los pacientes tenían problemas de lenguaje. Con esto, entonces, el grupo de trabajo de la doctora Daniela Andrade y como autor principal la doctora Marlene Ron estudiaron o hicieron este estudio para describir el fenotipo adulto de los pacientes con SINGAP1 y encefalopatía epiléptica del desarrollo. Con la autorización de ambos, voy a presentar su data y pido disculpas y a la vez permiso al doctor Ángel también, quien fue uno de los autores de este artículo, así que voy a presentar sus resultados. Este artículo aún no ha sido publicado, pero sí es un artículo que ya ha sido aceptado en la revista Neurology, en lo que es Genetics.
Entonces prontamente va a ser publicado. Ellos me autorizaron para poder presentarlo en esta charla. El objetivo de este estudio fue describir las características clínicas de adultos. Ellos consideraron mayores de 18 años con SYNGAP1, hablaron sobre las crisis epilépticas, cuáles son las habilidades adaptativas y de comunicación social, sus habilidades de la vida diaria, los trastornos de la conducta, y también hicieron énfasis en la marcha, el sueño, los problemas gastrointestinales y la tolerancia al dolor. El objetivo 2 de este estudio fue tratar de ver si había una correlación entre el genotipo y el fenotipo en estos pacientes, y el objetivo 3 fue evaluar cuáles son las impresiones subjetivas de los cuidadores en relación a la condición del paciente. Los pacientes fueron reclutados a través de los diferentes investigadores de las instituciones donde trabajan los diferentes investigadores, y también con el ayuda del Fondo de la Investigación en SYNGAP1. Reclutaron pacientes de Canadá, Estados Unidos, España y Alemania, y utilizaron estas escalas para evaluar diferentes aspectos de los pacientes con SYNGAP1 adultos, incluyendo epilepsia. Entonces utilizaron la evaluación de severidad, un cuestionario de comunicación social para ver un screening de trastorno del espectro autista, evaluaron la conducta y también las impresiones subjetivas del cuidador. Este es un resumen. Ellos reclutaron 14 pacientes y este es el perfil genético de estos 14 pacientes. De estos 14 pacientes, en 11 de ellos reportaron mutaciones que antes no habían sido reportadas, y 13 de los 14 pacientes fueron mutaciones de novo, es decir, no heredadas. Y la mayoría de ellos tuvo mutaciones por desplazamiento o desfase del marco de proteína, y que en un gran porcentaje llevaron a una proteína trunca. El 50% de estos pacientes fue mujer, la mediana de edad fue 21 años, pero el rango fue entre 18 y 65 años. Y acá un detalle, que solo 2 pacientes fueron mayores de 24 años, es decir, que 12 pacientes fueron menores de 24 años y solo 2 pacientes mayores de 24 años, y una de ellas de 65 años. Se reportó en el 36% de los pacientes que hubo una historia familiar de epilepsia, y todos los pacientes procedían de familias no consanguíneas. Solo unos datos acerca de la paciente con mayor edad, que es una paciente de 65 años, que también ya se comentó anteriormente, que fue diagnosticada a la edad de 64 años. Y esto ayuda un poco a entender cuál es la esperanza de vida en estos pacientes. Sé que es solo un paciente, pero entonces podemos decir que en algunos casos estos pacientes pueden tener una esperanza de vida que puede superar los 65 años. ¿Cómo estuvo esta paciente? Esta paciente se reportó que tenía discapacidad intelectual moderada, que sus características sugerían estar dentro del desorden del espectro autista, tenía epilepsia fármaco-resistente, teniendo crisis de ausencia y mioclonías palpebrales, como ya se ha descrito antes, que es una de las crisis que más frecuentemente se reportan. Tenía un componente reflejo sobre todas las luces y a los sonidos, y también la paciente tenía espasmos epilépticos. Reportaron problemas en su alimentación, en el sueño y también en lo que es la incontinencia. Hubo conductas autolesivas y agresión, y actualmente la paciente requiere una silla de ruedas, pero cuando la paciente fue una adulta, podía caminar por ella misma. Esto también ya fue mencionado antes, y yo reitero la invitación a poder ver este video que describe la historia de esta paciente y relata pues de los beneficios que es tener un diagnóstico incluso a esta edad, ¿no? Este video está en inglés, pero también está, me di cuenta recién de que también está en español. Creo que este link es el que está en inglés. Entonces, estos son los resultados de los pacientes respecto a la epilepsia. El 50% reportó tener crisis no motoras, y estas incluyen las crisis de ausencia, muchas de ellas asociadas a mioclonías palpebrales. El 29% reportó tener crisis motoras, y solo un 20% reportó crisis motoras prolongadas, y ellos definieron esto como más de 5 minutos. La mayoría de las otras crisis fueron crisis breves. En una mediana en una mediana de 2, los pacientes tuvieron al menos, en una mediana, ya los pacientes tuvieron al menos 2 tipos de crisis en el último año, y la mediana fue de 2. No hay muchos datos respecto a la epilepsia en adultos, y estos son datos que ya fueron descritos y son más provenientes de las
cohortes pediátricas. Se dijo de que la edad de inicio es entre los 2 y 3 años, la mayoría tiene epilepsia generalizada, aunque también se han reportado crisis focales de menor proporción. Estas crisis suelen ser frecuentes y breves, y usualmente el retraso global del desarrollo precede el inicio de las crisis, pero cuando las crisis aparecen puede haber un empeoramiento de esto, y es por eso que se les conoce como encefalopatías epilépticas y del desarrollo. Esto ya fue presentado antes, se ha descrito un fenotipo que hace sugerir lo que antes se conocía como el síndrome de Gibbons o como el síndrome de Dus, o a veces una sobreposición de estos dos síndromes, y en esta cohorte, que es la cohorte más grande de pacientes, más de 50 pacientes, ellos describieron que los pacientes podían tener mioclonías palpebrales seguidas de crisis de caídas, y estas crisis de caídas a veces eran crisis atónicas, pero a veces era una secuencia mioclonía palpebral, luego mioclonías axiales y luego atonías que llevaban que el paciente se caiga. Entonces, esto también nos alerta de que si tenemos un paciente que nosotros lo podemos haber catalogado como síndrome de Gibbons, pero tiene unas banderas rojas como una edad una edad temprana del inicio de epilepsia, es decir, 2 o 3 años, porque estos pacientes de Gibbons usualmente empiezan entre los 7, 8 años, o si tenemos que tienen también retraso en el neurodesarrollo o algunas características del EEG, y vemos, oye, esto no cuadra mucho para lo que se conocía como Gibbons, pensar también en SYNGAP1, ¿no? Lo mismo sucedería con los pacientes con DUS. Esto es solo para mostrar esta serie que reportó otros tipos de crisis, pero las más frecuentes fueron las crisis de ausencia y las crisis mioclónicas. Este es un video, creo que los videos ya los presentó en detalle el doctor Andrés, pero este es para mostrar mioclonías palpebrales. O sea, la paciente cierra los ojos y presenta estas mioclonías palpebrales. En realidad, esta no es una paciente con SYNGAP1, es una paciente con mioclonías palpebrales y de ausencia, catalogada como síndrome de Gibbons, pero solo para decir que este rasgo típico también se ha descrito en pacientes con SYNGAP1, y a veces estas crisis pueden ser muy sutiles y no reportadas, ¿no? Y a veces estaríamos como subdiagnosticando epilepsia o crisis epilépticas en estos pacientes. Esto también ya fue detallado anteriormente, solo decir de que los patrones electroencefalográficos varían, pueden ser punta ondas generalizadas más de 3 Hz, punta onda lenta o puntas multifocales, sobre todo con un predominio occipital. Como ven acá, aunque hay descargas generalizadas durante las mioclonías palpebrales, se ve de que el mayor voltaje está en los electrodos en la región occipital. Y estos dos fenómenos que son muy interesantes, ¿no? Que cuando se inhibe la fijación, aparecen las descargas epileptiformes que duran o se mantienen mientras que uno siga inhibiendo la fijación, y esto lo podemos hacer al cerrar los ojos, y también este fenómeno de sensibilidad al cierre de los ojos, que a diferencia del otro solo dura unos pequeños segundos y luego desaparece, así mantengas el ojo cerrado. Algunos patrones electrográficos en crisis de ausencia atípicas con puntas ondas lentas, y luego estas puntas ondas lentas pueden seguirse de mioclonías acá, como polipuntas, y también en electromiografía se puede ver las contracciones que se correlacionan con las mioclonías, pero acá una pérdida del tono que se correlacionan con las atonías. Esto es para mostrar el fenómeno de que aparece la actividad epileptiforme cuando se inhibe la fijación, fixation of sensitivity, o también la sensibilidad al cierre de los ojos, ¿no? La diferencia del otro es más corta, pero estas dos como que se han descrito en estos pacientes. El fixation of sensitivity hasta más del 90% en esta serie, y en esta misma serie hasta el 60%. Los autores dicen, ok, si tú tienes estas dos cosas, entonces podría de alguna forma pensarse de que estos pacientes podrían estar en el espectro clínico de una encefalopatía epiléptica del desarrollo, entonces puedes pensar en SYNGAP1. Considerar también las crisis reflejas, sobre todo al comer, al tragar o al morder, como ya también fue descrito anteriormente. En esta serie el 70% tuvo epilepsia refractaria, solo un 15%, bueno, 30% estuvo libre de crisis, pero la mitad de estos con medicación. La politerapia, en general, los pacientes utilizaban, o al menos el 50% de pacientes utilizaba 2 fármacos. Ninguno de estos pacientes tuvo como tratamiento neuromodulación. Y la mayoría de estos pacientes, como las crisis eran breves, no utilizaban medicamentos de rescate, ni tampoco se registró visitas al hospital por convulsiones prolongadas. Estos son algunos de los otros datos
no asociados a crisis epilépticas, y se vio que el 100% de estos pacientes tienen un umbral alto al dolor, y esto es mayor a lo que antes se había publicado. De alguna manera, para explicar esto puede ser la metodología o las definiciones que ellos utilizaron, porque acá no utilizaron como que la percepción alta a un dolor alto, sino que también evaluaron la percepción quizás a estímulos menores del dolor, y por eso que al final concluyeron que todos tenían una alteración alterada para el dolor. Problemas de sueño fueron bastante frecuentes en estos pacientes, casi el 86%, incluso mayor a lo reportado en la población pediátrica. Las habilidades para caminar, esto es interesante porque alrededor del 50% pudo caminar solo con una asistencia mínima, de forma independiente. Algunos otros datos, como constipación, alrededor del 40% nada más reportaron no tener problemas con constipación. Con lo que es problemas para ir al baño, solo un 40% reportó no tener problemas, pero el otro grupo, el 60%, sí reportó necesidad para tener un cronograma para ir al baño, y algunos de ellos utilizaban incluso pañal. Otros problemas gastrointestinales como el reflujo no fue tan frecuente en esta población adulta. Rasgos del espectro autista fueron reportados hasta en el 79% de pacientes, pero lo que se utilizó acá fue un screening, y estos pacientes, después de este screening, necesitarían una evaluación formal para hacer el diagnóstico de autismo, pero también se supo de que 11 pacientes ya había tenido un diagnóstico formal de autismo por sus respectivos médicos. Estos son algunos otros datos respecto a la parte de ansiedad o pacientes que se autolesionan o que tienen agresiones. Y esto es interesante porque las autoagresiones fueron hasta en el 86% de pacientes. Y aunque esto no es poco común en encefalopatías epilépticas del desarrollo, sí que es alto si lo comparamos con otras encefalopatías epilépticas del desarrollo, como Rett, Dravet, o mutaciones de los canales de potasio que no superan el 30%. En esta tabla, los autores compararon algunas actividades sobre la independencia con población pediátrica, y se vio de que hubo una mejoría cuando evaluaron lo que es la colaboración para lo que es la higiene personal o la habilidad para vestirse por sí mismos, como que cuando lo compararon con la población pediátrica fue mayor en los pacientes adultos, como que sugiere que quizás hay alguna ganancia en esto con los años, aunque la metodología de ambos estudios fue diferente, así que hacer una comparación también es limitado si consideramos estos aspectos metodológicos. Eh, la mayoría o la mitad de pacientes pudo hablar de la población adulta, pudo hablar utilizando frases cortas o oraciones cortas. Eh, Esto es los resultados que describieron los cuidadores, y ellos mencionaron de que los problemas de comunicación y comportamiento eran una de las cosas que más impactaba a los cuidadores de los pacientes con SYNGAP1. Pero esto varió si compararon qué los preocupaba en los primeros 10 años con lo que les preocupa actualmente, ¿no? Entonces, actualmente una de las cosas que ellos también vieron como un problema fue los cambios o la transición, de que eso les generaba como que un reto hacer la transición desde pediatría hacia el neurólogo de adulto, porque como que se empezó a perder o sentían esa pérdida de un soporte adecuado por parte de los adultos neurólogos. Entonces, esto es algo que nosotros como adultos neurólogos debemos intentar cambiar, porque antes recibíamos a los pacientes de pediatría, y muchos de ellos, después de un estudio muy largo, diría que después de recibir varios tests no llevan a un diagnóstico. Entonces recibíamos nosotros muchos pacientes con epilepsia sintomática, pero ahora con lo que es el boom de la genética, recibimos pacientes con un diagnóstico más específico, recibimos pacientes con mutaciones puntuales que explican las encefalopatías epilépticas del desarrollo, dentro de estos SYNGAP1. Entonces, la transferencia que se hacía de niños, adolescentes, adultos, debe cambiar, y lo que necesitamos hacer es una transición con un programa más ordenado y programado para que
podamos enfocar todas las aristas que puedan involucrar los problemas de estos pacientes, de los niños y adolescentes con encefalopatías epilépticas del desarrollo. Entonces ya en algunos centros se han creado estos programas de epilepsia, de transición de epilepsia. Acá en Canadá, en London, hay este programa. Entonces se hace como que un trabajo coordinado con el pediatra, con el adulto neurólogo, y también incluye el médico de familia y mucho, e involucra también la parte social, para poder atender a estos pacientes. Y este periodo es importante porque es un momento especial, ideal para repensar el diagnóstico y el manejo de estos pacientes, ¿no? Pensar, muchos de estos pacientes fueron investigados antes, pero ahora que hay nuevos test, nuevos métodos para poder abordar estas patologías, quizás es necesario, uno, o reevaluar previos resultados o hacer otras pruebas genéticas. Y no solo enfocarnos en epilepsia, sino a abordar todo el espectro que involucra las encefalopatías epilépticas y el desarrollo, así como los problemas psicosociales. Y esto no es tan frecuente. En este artículo se vio que solo de esta población de 308 pacientes, solo el 15% recibió una transición, fue a una transición, a una consulta clínica de transición con el adulto y con el pediatra, con el adulto neurólogo y el pediatra. Bueno, estas son mis conclusiones en estas pocas palabras que he podido darles. Se describió la serie más larga hasta ahora que se va a publicar de pacientes con SINGA1 y encefalopatía epiléptica del desarrollo. En realidad, las características clínicas varían en su gravedad y que estos pacientes adultos siguen dependiendo de sus cuidadores para su vida diaria. No se encontró una correlación entre el fenotipo y el genotipo en este estudio. La epilepsia, los desafíos de comunicación y el comportamiento son las cosas que más tienen impacto en esta población, y decir de que nosotros como neurólogos adultos debemos estar cada vez más familiarizados con los distintos fenotipos de las encefalopatías epilépticas del desarrollo, porque saber que pueden evolucionar de una forma diferente a lo que nosotros conocíamos de cómo se comportan durante la etapa pediátrica. Y no está de más decir de que conocer la historia natural de estas encefalopatías epilépticas del desarrollo nos va a ayudar o va a ser un paso crucial en el desarrollo de tratamientos específicos. Estos son, agradecer a la doctora Daniela Andrade y su grupo de trabajo que me permitió poder presentar sus datos antes de que sean publicados, y terminar recordándoles para que puedan ver esta historia, y con una foto de mi país, Perú, y ahora donde estoy, de Canadá. Muchas gracias por su atención.